Hola familia, ¿cómo está? Qué gusto estar con ustedes de nuevo en temas tan increíbles, tan actuales que estamos viviendo. Hoy vamos a hablar del profeta Zacarías que profetiza sobre Gaza y le dice que será arrojada al mar por Israel. Esta profecía de Zacarías es un profeta que ya está después del regreso del pueblo de Israel a Jerusalén y que viene la reconstrucción del templo. El profeta Zacarías y Ageo son los profetas que están presentes en ese momento. Y al contrario de lo que era Amós y Sofonías, que ellos vivieron todavía antes de que viniera la conquista de Babilonia. Por lo tanto, a veces usted podrá pensar que Amós, cuando profetizó, y Sofonías, bueno, eran profecías que iban a suceder porque venía Babilonia. Pero hoy vamos a ver que Zacarías también profetiza lo mismo sobre Gaza. O sea que está confirmando, ya puede decir, es que fue Babilonia. No fue la época de Babilonia, sino está profetizando Zacarías. Y después de Zacarías ya no hubo otro pueblo que pudiese conquistar, sino tal vez Roma, pero no de esa manera como lo describe Zacarías. Por lo tanto, Zacarías confirma la profecía de Sofonías y confirma la profecía de Amós. Y lo vamos a leer desde el capítulo 9, porque Zacarías, bueno, el libro es increíblemente profético, tiene unas profecías y unos sueños increíbles que dan mucha revelación sobre todos los 4 jinetes de los cuales habla al principio, pero a partir del capítulo 9 en adelante está hablando de los últimos tiempos y termina con los últimos de los últimos tiempos, cuando ahí en Jerusalén se va a regir todas las naciones. Pero bueno, regresemos al tema de Gaza y estamos en el capítulo 9 de Zacarías, en el versículo 4, y le dice esto a Gaza: pero el Señor, dice, la despojará, arrojará al mar su riqueza y ella será consumida por el fuego. Ascalón lo verá y temerá, también Gaza, y se retorcerá con gran dolor. Lo mismo que Ecrón. Si se fija, son las mismas ciudades que mencionó Amós y son las mismas ciudades que mencionó Sofonías y son las mismas características que ellos profetizaron. Ahora las está profetizando Zacarías y ya pasó el tiempo de Babilonia, de la conquista de Babilonia. Y Jeremías, Zacarías es todavía, Jeremías profetiza que esa conquista de Babilonia, esa esclavitud que trajo sobre el pueblo de Israel, iba a durar 72 años. Aquí ya pasaron esos 72 años. Ahora estamos con Zacarías hablando lo mismo que habló Amós, lo mismo que habló Sofonías, y confirmando que estas profecías eran para estas épocas. Y dice, además, perecerá el rey de Gaza y Ascalón no será habitada. Versículo 6, un pueblo bastardo habitará en Asdod y yo destruiré el orgullo de los filisteos. Que a veces, bueno, hay algunas personas que se sienten más identificadas con los palestinos por lo que están sufriendo, pero Palestina atacó a Israel. Los filisteos siempre han estado aguijoneando a Israel, tratando de robar lo que ellos construyeron, y eso ha sido desde las épocas antiguas, como lo hemos dicho en otras ocasiones. Y estamos todavía en estas épocas ya tan modernas, con una organización de las Naciones Unidas ahí interviniendo, pero no le dicen un alto a los palestinos, a los terroristas, y decirle, ya quédense quietos, trabajen, hagan lo suyo. No, están atacando a Israel por esa cuestión que hablábamos antes, una cuestión de dolor, de ira, de enojo. Versículo 7, quitaré la sangre de su boca y sus abominaciones de entre sus dientes. Entonces él será también un remanente para nuestro Dios. Será como una tribu en Judá, y Ecrón será como el Jebuseo. Está diciendo, como lo dijo tanto Sofonías, como lo dijo tanto Amós, que la tribu de Judá tomará posesión de toda esa zona y será ahora como estuvieron en la antigüedad cuando fue conquistada ese territorio por Josué, y entraron a través también
de lo que fue el ministerio de Moisés, pero conquistaron toda esa tierra. Va a ser como en esa época con la tribu de Judá, y va a ser en esa época como fueron con los jebuseos. Versículo 8, pero yo acamparé junto a mi casa como un guardián, oiga esto, para que nadie vaya ni venga, y no pasará más sobre ellos el opresor. Estas cosas no van a volver a suceder. Así es que Israel, tranquilos, en paz, pueblo judío, porque dice que no volverá a pasar lo que ha pasado. Lo que ha hecho Gaza no volverá a pasar, porque ahora dice el Señor, vigilo con mis ojos. Y eso nos da tranquilidad, de alguna manera, que finalmente Israel va a tomar ya control de toda esa zona y se acabaron esas incursiones de los Hamas terroristas que están tratando de destruir a algo que está bien construido. No se diga Israel, los premios Nobel que tiene, ellos son exportadores de frutas, siendo un desierto, de verduras, son exportadores de hortalizas, o sea, han hecho un trabajo excepcional en esa zona. En lugar de los palestinos dedicarse a trabajar la tierra que ya tienen y de progresar, pues están todo el tiempo aguijoneando, solamente pensando en cómo destruir a Israel. Bueno, eso se acabó. Y aquí lo dice el Señor, yo voy a vigilar con mis ojos y no voy a quitar mis ojos de Israel. Y estamos viendo que pues, sí, precisamente se está acabando todo ese poder que tenían de hacer terror a su alrededor. Y esto se confirma con el versículo 9. Pasa a otra escena. Inclusive hay un subtítulo que se dice el rey venidero del Sión. Y este rey que está profetizado que iba a venir, era el que estaban esperando los religiosos de la época de Jesús. Por eso no lo pudieron ver a él como rey, porque el que estaban esperando era un rey que iba a componer todo lo que estaba mal. Y en el versículo 9 del capítulo 9 de Zacarías dice, regocíjate sobremanera, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, tu rey viene a ti, justo y dotado de salvación. Es una profecía mesiánica hablando de Jesucristo, de su venida, y cómo dice que es algo que a lo mejor los judíos ortodoxos no han comprendido. No viene dotado de riquezas, no viene dotado de poder, no viene dotado de ejércitos, viene dotado de una sola cosa, salvación. Y es como ahora nosotros como cristianos, esta salvación pues es el tesoro más grande que nos puede entregar Jesucristo a todos nosotros. Esto significa vida eterna con nuestro Padre por los siglos de los siglos, por la eternidad. Él venía dotado de una salvación eterna, y eso para nosotros los cristianos, lo que creemos en Jesucristo, pues es la riqueza más grande que puede existir. Y dice, ¿y cómo va a venir? Aparte de que viene dotado, o sea, de lo que trae Él es salvación, pero viene dotado humilde, viene humilde, montado en un asno, en un pollino, hijo de asno. Y este versículo 9-9, pues es una profecía notable acerca de nuestro Señor Jesucristo, que también es citada por los evangelios, pero es interesante notar cómo el Espíritu Santo cita esta profecía de Zacarías en Mateo, en ese evangelio, y el significado de lo que es, cómo es que Zacarías 9:9 obviamente se cumplió. Es una cuestión histórica, lo hemos visto todos, no solamente los evangelios nos hablan de ello, la propia historia de Jesucristo habla sobre este momento tan increíble que fue la entrada triunfal de Jesús ahí en Jerusalén, y cómo fue esa entrada él se subió a un pollino, y se cumplió cuando fue entrando y descendió del monte de los olivos montando ese pollino sobre un pollino que nadie había montado antes. Los discípulos y los seguidores de Jesús colocaron en el camino sus vestiduras
y palmas y gritaban: Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor en las fiestas de la Pascua. Días antes había resucitado a su amigo, el hermano de María y de Marta, Lázaro, y fue por todos visto, aún por los religiosos, y por lo tanto, cuando supieron que Jesús iba a entrar a Jerusalén en la Pascua, estaban fascinados y trajeron palmas y trajeron vestidos y trajeron todo y le decían: Hosana, Hosana el que viene en el nombre del Señor. Mientras obviamente en el templo estaban la matanza de animales y todo, porque este era el tiempo de la Pascua. Entonces imagínense a los sacerdotes que supuestamente era la matanza de los animales, era el momento y el lugar donde todos los judíos debían de estar, ¿verdad? Pues no estaban ahí, estaban solo los sacerdotes. Todos estaban recibiendo a Jesús a la entrada y gritándole Hosana. Se molestaron mucho y lo trataron de callar. Dile a tus seguidores que se callen. Y él dijo: si se callan ellos, aún las piedras gritarían Hosana, Hosana. ¿Por qué? Era un momento profetizado por Zacarías. Inclusive David lo profetiza en el Salmo mesiánico, el 118, y declara lo mismo que declaró en ese momento cuando Jesús entró a ese lugar. El Salmo 118 también lo describe. Así es que es una profecía mesiánica ya bien detallada y cumplida, pero está mezclada con la profecía contra Gaza, y está mezclada con la profecía también de lo que va a pasar con todas las naciones que se van a ir en contra de Jerusalén, tratando de evitar que siga la guerra con Palestina. En el versículo 10. Impresionante, porque versículo 8 está hablando de Gaza y está hablando de todo lo que va a pasar sobre esa zona, cómo va a quedar destruida. Sale la profecía sobre la venida de Jesucristo, la entrada triunfal, la subida en el pollino, que ya se cumplió. Y luego sigue en el versículo 10 hablando, diciendo: cortaré el carro de Efraín, el caballo de Jerusalén, el arco de batalla será cortado, y hablará paz a las naciones, y sus dominios será, el dominio de Jerusalén, el dominio de Israel será de mar a mar. Eso es tremendo. Y de río hasta los confines del mundo. O sea que después de todas estas guerras que se vienen, Israel va a quedar dominando toda esa zona en forma increíble. Y si se cumplió el versículo 9, yo creo que se cumple el 10. Por eso el propio David, así como confirmó la profecía del versículo 9 del pollino en el Salmo 118, también la profecía del versículo 10 de Zacarías lo confirma el propio David, pero ahora en el Salmo 2. Cuando dice el salmista, cuando estaba con Dios, dice: pídeme y te daré por herencia las naciones. Versículo que usamos mucho, ¿verdad? Para los misioneros que se van a mandar. Y dice: y como posesión tuya los confines de la tierra. Su reino, dice, será de mar a mar y desde río hasta los confines del mundo. Igual que Zacarías 9:10. Glorioso. Digan conmigo, esto es fantástico. Es glorioso. Esto es increíble. Estos profetas están Amós, Sofonías, Oseas, David, Zacarías, todos hablando exactamente lo mismo y con un nivel de detalle verdaderamente asombroso. Si usted no cree en Dios y no cree en la palabra de Dios, y no se fascina con estas revelaciones que los profetas nos han dado y que nosotros solamente nos toca leerlo, interpretarlo, usted no sé en qué cree. Porque esto está más que increíble y más que fascinante y más que esplendoroso. Y como hemos hablado, esta palabra es la profecía más segura. Es esa revelación del corazón de Dios
que nos habla de nuestra realidad celestial, no de nuestra condición humana, amados. Y esa es la condición de un Israel glorioso, a quien Él ha amado desde el principio y lo escogió. Incluso el capítulo 4 de Zacarías, muy conocido por todos nosotros, nos habla de cómo el Señor preparó un tiempo especial para los suyos. Y Él responde de esta manera: entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra del Señor a Zorobabel, que dice, no es con ejército, no es con fuerza, ni con mi espíritu, solo con mi espíritu, dice el Señor. Ha dicho el Señor de los ejércitos, solo con el espíritu del Señor que se levanta. ¿Quién eres tú, oh gran monte, delante del Dios de Israel? ¿Quién eres tú? Nuestra realidad habla de ese Dios glorioso, de ese Dios que está manifestando esta palabra profética, porque se echará un cimiento sobre su casa y vendrá la gloria del cielo a manifestar lo que ha sido anunciado. Y esta es la perspectiva que el Señor está hablando a nuestro corazón y a nuestros espíritus, amada familia, que podamos entender que no hay palabra mayor que la misma palabra de Dios, como una profecía que se sigue cumpliendo vez tras vez. No hay un mensaje más elocuente que ver la manera en que una a una, cada una de las profecías en tiempo y forma han tenido un cumplimiento dentro del pueblo de Dios, pero también acercando a aquellos que hemos sido injertados a la vid verdadera, aquellos que nos hemos unido en fe al Dios de la gloria, como fue profetizado y como fue anunciado. El tiempo de los gentiles es este tiempo, y Él está tocando a la puerta de nuestros corazones, amados, para que respondamos a una necesidad más alta: ver que aunque tinieblas están cubriendo la tierra, sobre ti será vista mi gloria, y sobre ti será anunciado un evangelio de vida. Aunque digamos paz, paz, no todo será conformado en lo humano. Tiene que venir del corazón de Dios, manifestando la vida del Espíritu, como está escrito. No es con fuerza, no es con poder, sino que su Santo Espíritu en este momento se haga real, se haga vivo en nuestras vidas, que podamos anunciar lo que se está profetizando, que podamos llamar al pueblo que no era suyo, su pueblo, que podamos proclamar que hay un Mesías reinante, que hay un Cordero de Dios inmolado, que su sangre nos ha redimido, nos ha salvado, y que en este tiempo Él está llamando a la puerta de nuestro corazón. Si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Te bendecimos. Queremos bendecir en este momento tu vida, tu familia, la obra que el Espíritu Santo está anunciando y el poder que está diciendo: venid a mí, venid a mí. Este es el tiempo. Este es el tiempo, Maranata, Jesús viene. Este es el tiempo en que todo aquel que doble su rodilla, como está escrito, delante de Él se doblará toda rodilla y toda boca confesará que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Amén. Amén.